Es un gusto tener a esos niños compartiendo con nosotros. Bien, es el tiempo de la lectura bíblica y la encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 42. Y como lo hacemos de forma antifonal, ahora vamos a tener que hacerlo medio rapidito porque está larguísimo. Pero vamos a glorificar al Señor y que la palabra de Dios hable por sí sola en nuestros corazones. Y dice así, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: niños, calladitos. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 15. Porque esto no está menos que vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los primeros días, dice Dios, derramaré el Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Qué maravilla. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Amén. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo sobre nosotros, entre nosotros, vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Me hiciste conocer los caminos de la vida.
Me llenarás de gozo con tu presencia. Pero siendo profeta y sabiendo con el juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada del Hades, ni la carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos. Así que, habiendo a la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa de Espíritu, ha derramado. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, le compungieron de corazón, dijeron a Pedro y varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que recibiendo su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tomen asiento, por favor. Bueno, qué gusto tenerles en esta mañana. Vamos a seguir estudiando las epístolas pastorales, que es la carta en las que estamos estudiando como iglesia. Ya hemos dicho, ya terminamos 2 de ellas y estamos iniciando la última carta. Y esta última carta estaba ¿en dónde? En 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Abran sus Biblias, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 1. En el díptico que ustedes tienen en su mano les hemos colocado el bosquejo que vamos a ir siguiendo a lo largo de esta carta. Habíamos dicho en la introducción de la segunda carta del apóstol Pablo escrita a Tito que vamos a considerar cada uno de estos capítulos, como ustedes lo tienen ahí en el bosquejo, con esta premisa: ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con la sana doctrina? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con lo que se nos ha encomendado a nosotros? En primer lugar, en el capítulo 1 vamos a retenerla. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Si ustedes, nada más para terminar el bosquejo que ustedes pueden ir siguiendo, el segundo capítulo, los preguntamos exactamente lo mismo: ¿qué hacemos con la sana doctrina? Vamos a enseñarla. En el tercer capítulo, ¿qué es lo que hacemos con ella? Vamos a perseverar en ella. Y en el cuarto capítulo vamos a predicarla. Vamos a ver que, bueno, pero en el capítulo 2 y el 4 parecen lo mismo, ¿no? Ya vamos a ir desarrollando qué es lo que implica enseñar y qué es lo que implica el predicar la palabra de Dios. Pero ahora estamos considerando el capítulo número 1, así que nos preguntamos como iglesia qué es lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Y en el capítulo 1 vamos a estudiar qué es lo que tenemos que hacer, es retenerla. Esa es la idea principal que nosotros vamos a tener en estas predicaciones. Ustedes, si pueden de la misma forma ver en el díptico, ustedes van a notar que vamos a hablar de 8.
8 formas mediante las cuales un cristiano puede protegerse de avergonzarse de Cristo. ¿Ok? Ustedes van a decir, bueno, son larguísimas, ¿no es cierto? Vamos a ver 8 puntos en esta mañana. No vamos a ver los 8 puntos. Vamos a dividir este mensaje en 2. Así que hoy nada más vamos a ver en un sentido un pequeño contexto de lo que vamos a hablar, de lo que significa no avergonzarnos. Y después, en la predicación, no del próximo domingo, sino después de 2, después del siguiente domingo, el siguiente, ahí vamos a terminar de estudiar esta parte. ¿Ok? Así que, habiendo dicho eso, ustedes saben que como ya dijimos, el capítulo se va a basar en retener la palabra de Dios. Pero nos debería surgir la pregunta, ¿cómo es que nosotros debemos retener la palabra de Dios? ¿Ok? Y la respuesta va a ser esta, que nace de los mismos versículos que vamos a estar revisando. La respuesta es esta. ¿Cómo debemos retener la palabra de Dios? Sin avergonzarnos de la palabra de Dios. Sin avergonzarnos de la palabra de Dios. Ya lo van a ir notando ustedes, pero les hago una pregunta en esta mañana, para que no se me duerma tampoco. Si nosotros pudiéramos pensar en el más grande ejemplo que la Biblia puede presentarnos de una persona que se avergonzó del Evangelio, ¿qué nombre se nos vendría a la mente? ¿Qué persona se nos vendría a la mente que tenemos registrado en la Biblia? A Pedro, ¿no es cierto? ¿A cuántos se les vino Pedro a la memoria, a la cabeza, ¿no es cierto? ¿Y qué momento puntual de Pedro? Cuando le negó al Señor. Ahora, eso es interesante, ¿saben por qué? Porque el apóstol Pedro, ¿cuántos años estuvo con el Señor Jesucristo? Casi 3 años, un poquito más, algunos consideran un poquito menos. Pero él había pasado 3 años de su ministerio, grandes declaraciones salieron de su boca, cuando el mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro, esto no te lo dijo carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Cuando hizo su afirmación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en un sentido es una pena que algo negativo que nosotros tengamos en nuestra memoria del gran apóstol Pedro sea esta actitud que él tuvo de vergüenza delante de Jesús cuando estuvo, como ustedes bien dicen, el Señor Jesucristo iba a ser entregado, iba a ser arrestado, ellos estaban en el huerto del Getsemaní e incluso Pedro fue la persona que antes de que lo tomaran preso, ¿qué hizo él? Dice que desenvainó una pequeña espada y le iba a matar, no, si no hubiese sido porque se retiró un poco, le cortó la oreja a este funcionario romano llamado Malco, y después del Señor diciéndole, Pedro, no es así como tienes que actuar, restauró la oreja, ¿no es cierto?, de este funcionario, y después es tomado el Señor Jesucristo y entra a ser juzgado delante de Caifás y delante de todos los que pertenecían al Sanedrín. Pero la Biblia es interesante porque si nosotros revisamos un poco en Mateo capítulo 26, versículo 56, que es el versículo que narra esta historia, cuando Jesús ya está colocado delante de Caifás y delante del Sanedrín, que era todo este concilio judío, dice que Pedro no estaba allá adentro, pero Pedro dice que lo seguía de lejos. Lo seguía de lejos. ¿A quién lo seguía? Al Señor. Y es interesante porque después, en el versículo 58 y después en el versículo 70 al 74, allí están registradas estas palabras cuando una persona va a Pedro y le dice, pero yo te conozco a ti, tú eres uno de los que le seguía, tú eres uno de los del camino, tú eres uno de los que estaba con Jesús. Y él dijo, no. A tal punto, hermanos, de que no solamente negó el haber estado en relación con Jesús, sino el haberle conocido. Entonces, y noten que profundas esas palabras, quizás sin pensar, de este gran apóstol que después lo iba a hacer, de haber dicho, yo no lo conozco, ni le conozco. Ahora piensen en ustedes, mis hermanos, en esta mañana, ¿qué pasaría si a nosotros nos pidieran, ¿no?, negar al Señor?
Quizás para muchos la reacción de esta mañana es, bueno, yo ni loco le negaría a mi Dios, ni loco le negaría a mi Salvador. Si Él entregó absolutamente todo por mí, entonces ¿cómo yo sería capaz de ponerlo a un lado? ¿Cómo yo sería capaz de rechazarlo a Él? Pero mis hermanos, yo quiero llevarte a considerar algo en esta mañana. En muchas ocasiones, nosotros, al igual que Pedro, le hemos negado. Le hemos negado. Quizás, y esto lo hablo en términos generales, quizás nosotros negamos el afirmar ser creyentes delante de otras personas porque viene a nuestra memoria o viene a nuestro pensamiento el qué dirán. ¿Qué dirán estas personas si yo digo en medio del lugar en el que yo me relaciono día a día que soy cristiano? ¿Qué dirán estas personas o qué reacción traería de las personas que están conmigo, de las personas con las que yo me relaciono? Que justo me ascendieron, justo voy a ocupar un cargo nuevo en medio de la empresa, justo voy a tener una relación más profunda ahí en el lugar donde estoy. ¿Y qué pasaría si estas personas se enteran que son cristianos, que soy cristiano? Quizás estas personas dudarían de ponerme en ese lugar porque sabrían que hay alguien que les limitaría en hacer quizás cosas torcidas. Y quizás al afirmar ser creyente, como ya veíamos la semana anterior, incluso te costaría quizás puestos a los que puedas estar, ¿no es cierto? Puedas tener. Pero noten que eso es nada más para poner un ejemplo, que en muchas ocasiones nosotros hemos preferido cerrar la boca por el qué dirán. Y en eso creo yo, hermanos, a menos de que haya alguien que pueda decir lo contrario y que estaría válido para esa persona, creo que en muchos casos nosotros hemos preferido cerrar la boca y no testificar y no decir soy cristiano, cueste lo que cueste. En algún sentido, hermanos, nosotros llevamos un Pedro en nuestro interior, un Pedro que está dispuesto a traicionar a Jesús. Pero la idea de esto no es, hermanos, de que, bueno, como yo llevo un Pedro en mi interior, como yo llevo a alguien que está dispuesto sí o sí a negar al Señor por algún beneficio, por alguna cosa puntual, entonces eso hace que sea normal que yo siga negando, que yo no diga que soy cristiano delante de los círculos en los que me relaciono. No. La idea, mi hermano, de esta predicación de esta mañana es que nosotros como cristianos no debemos avergonzarnos de nuestro Señor, ni del Evangelio, porque el apóstol Pablo es el que va a hablar en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y cómo podríamos nosotros como cristianos, habiendo sido salvados por el Señor, pensar, en un sentido, negar o rechazar el poder de Dios a través de las Escrituras? Y en un sentido más profundo, pensar en rechazar al autor mismo de la vida. Ahora, pensando en este mismo ejemplo del apóstol Pedro, mis hermanos, es interesante que Pedro no solamente es el ejemplo para nosotros de aquella persona que se avergonzó del Evangelio, sino también es el ejemplo de nosotros como creyentes, de la persona que pudo ser restaurada, perdonada y amada tanto por el Señor. ¿Y a qué momento específico nos estamos refiriendo, hermanos, con eso? ¿Se acuerdan en Juan capítulo 21, cuando el Señor Jesucristo había resucitado? ¿A cuál de sus discípulos fue uno de los primeros que visitó Él? A Pedro. Estando allí en la orilla, mientras Pedro había regresado a tirar redes, porque era lo único que sabía hacer antes de conocerle al Señor, regresó a su antigua vida en un sentido, a tirar las redes como siempre lo había hecho, y miró a alguien de lejos. ¿Y esa persona de lejos quién era? El Señor. Y que le dijo una vez más, tira tu cuerda al otro lado, y miró la cantidad de peces que estuvo, y él dijo, no puede ser posible, ¿no es cierto? La persona que me está diciendo que haga esto, yo ya la conozco. Así que se lanzó de la barca, dice que nadó hasta la orilla, no esperó que la barca regrese, él se lanzó, encontró a Jesús, y quizás probablemente con una lágrima en sus ojos, pidiéndole perdón al Señor por haberlo negado.
Y a Jesucristo con sus palabras, ¿me amas, Pedro? Y Pedro con una cara de vergüenza, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, tú sabes lo profundo del corazón del hombre y tú sabes lo arrepentido que estoy. Y el Señor Jesucristo amándolo tanto, restaurándole en ese momento. Qué gozo, ¿no? Qué ejemplo para nosotros de aun cuando nosotros pensamos haberle fallado al Señor o haberle negado en algún momento, el Señor siempre está dispuesto para restaurarnos. Siempre está dispuesto para tomarnos de vuelta. Siempre está dispuesto para hacernos una vez más parte de su redil. Cuando nosotros nos desviamos como esa una de 100 que decidió hacer rancho aparte. ¿No es cierto? Y no solo eso, hermanos, sino que el apóstol Pedro es el ejemplo también para nosotros de las grandes y maravillosas cosas que el Señor puede hacer cuando nosotros no nos avergonzamos del Señor. Abran conmigo sus Biblias allí un ratito en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. ¿Se acuerdan que el Señor antes de su muerte había prometido que iba a venir sobre los discípulos otro consolador, hablando o haciendo alusión específica al Espíritu Santo, diciéndoles a ellos que tienen que esperar este tiempo en el aposento alto hasta que se cumpla esta promesa? Después los discípulos fueron llenos del Señor, al igual que cada uno de los cristianos que están aquí en nuestra época presente son llenos al igual del Espíritu Santo como ellos lo fueron. Y en ese sentido dice que fueron y predicaron en sus propias lenguas a los diferentes personas que venían de ciudades lejanas, judíos, para celebrar una fiesta. Muchos los escucharon hablar en sus propias lenguas. Y miren una partecita pequeña del discurso de Pedro. Comenzando en el versículo 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Notan ustedes el poder de alguien que cuando estaba fuera de ese lugar donde estaban acusando a Jesús, él dijo: yo no le conozco? Pero alguien que ahora, que no tiene vergüenza de hablar de su Señor, ¿cuántos se convirtieron por medio de su predicación? 3,000 personas. ¿Notas lo poderoso que Dios puede obrar en tu vida y en la mía para actuar de esa misma forma extraordinaria cada vez que nosotros no nos avergonzamos de nuestro Dios? Cuando fue lo que hemos dicho, cuando lo llevaron al mismo concilio, a Pedro, donde los judíos habían acusado previamente al Señor, y estando ya en el lugar donde él le negó al Señor, en Hechos capítulo 4, si tú volteas un poquito las hojas, Hechos capítulo 4, del 19 al 22, dice estas palabras del apóstol Pedro: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué palabras tan fuertes e importantes e imponentes que ahora el apóstol Pedro puede decir pensando o sintiéndose respaldado delante de un Dios del que él no se avergüenza, El Señor Jesucristo, unos pasajes más, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 32, dijo así estas palabras, él estando en su ministerio terrenal. Dice: a cualquiera pues que confiese delante de los hombres a Jesús, a él, dice: yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
El relato que aparece en Marcos es más enfático. Miren lo que dice Marcos 8:38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, mis hermanos, toda la idea que se transmite en estos versículos que acabamos de leer es que la persona que niega el proclamar, el ser, el participar ahora ya abiertamente de Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor, el que niega todas estas cosas probablemente es una persona que no le pertenece a Cristo, hermanos. Y los cristianos que probablemente nos hemos avergonzado de hablar de Jesús, a otros nos hemos comportado como aquellos que no son cristianos. Y de eso, mis hermanos, nosotros debemos arrepentirnos. Arrepentirnos. Mis hermanos, el costo del discipulado no comenzó en el Nuevo Testamento. El decir yo soy cristiano y que otra gente me aborrezca y que otra gente me rechace y que otra gente no quiera saber absolutamente nada de mí, no comenzó en el Nuevo Testamento. Lo vivieron, lo que hoy probablemente estamos viviendo, lo vivieron otras personas antes que nosotros y de una forma mucho más intensa de la que nosotros hoy vivimos. Si quizás tú piensas, mi hermano, que como creyente tú estás siendo bombardeado por comentarios de las personas que están alrededor tuyo, por quizás ser excluido de algunas reuniones o de algunas visitas familiares o de alguna cosa puntual específica que estás viviendo por ser creyente, mi hermano, eso no es nada de lo que tuvieron que vivir nuestros hermanos anteriores a nosotros al afirmar ser cristianos, por afirmar ser cristianos. Abre tu Biblia solo un ratito y mira lo que la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11. Y Hebreos capítulo 11 nos muestra una lista de personas que aunque no vieron cumplidas las promesas de Dios, dice que la creyeron hasta el fin, pensando que Dios es poderoso para hacer todo cuanto Él había dicho y había prometido, y porque Dios es un Dios de promesas, sabemos de que Él no va a fallar en cuanto a estas cosas. Y miren, en esta lista de versículos que no la vamos a describir toda, ni tampoco la vamos a leer toda, noten que habla de personas de las cuales en el versículo 16 Dios puede decir de ellas que no se avergüenza de ser su Dios. Dios mismo dice esas palabras. ¿Qué fuera que Dios dijera, ¿no es cierto?, hablando él mismo, yo no me avergüenzo de ser el Dios de Raúl, yo no me avergüenzo de ser el Dios de Álvaro, yo no me avergüenzo de ser el Dios de Andrés, porque yo sé cómo Andrés vive, yo sé cómo Raúl vive, yo sé cómo Álvaro vive, y no me avergüenzo de que él diga públicamente que él cree en mí, porque manifiesta completamente lo que ha decidido, no solamente creer con su boca, creer con su mente, sino que lo vive. Y Dios podía decir estas palabras en Hebreos capítulo 11, versículo 16, de que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Qué diéramos, mis hermanos, si Dios consideraría nuestras vidas y de la misma forma podría llamarnos a nosotros con esta misma descripción? Mis hermanos, si seguimos un poco más abajo, versículo 35 al versículo 38, dice estas palabras: algunos fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y miren cómo sigue esta frase: de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno. Mis hermanos, ¿quién diera que esta descripción, una vez más, sea para nosotros? Que este mundo en el que vivimos, este mundo corrupto, este mundo caído, este mundo que busca la injusticia,
Y que quizás hoy vivimos en este mundo, pero que Dios pueda decir, el mundo no es digno de la vida de Raúl. El mundo no es digno de la vida de mi hermano Marcelo. El mundo no es digno de tenerte aquí, porque presentas de una forma genuina a través de tu vida quién es Dios y qué es el Evangelio. Mis hermanos, les hago una pregunta abierta a ustedes. ¿El mundo es digno de ustedes? Porque si el mundo es digno de nosotros, estamos bien entonces en este mundo. Porque podemos disfrutar de este mundo. Porque podemos hacer cualquier cosa que el mundo hace y estaría bien para nosotros. ¿El mundo está siendo digno para nosotros? Mis hermanos, consideren estas palabras de Dios, que Él pudiera decir de nosotros que lo amamos de tal forma que en el mundo no era digno de tenerlo en este tiempo presente a cada uno de nosotros. Y que solo nos tiene pensando en las palabras del apóstol Pablo, pensando en que nosotros somos la fuente de donde otros van a poder escuchar el Evangelio. Porque el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia, el estar con el Señor es ganancia para mí. Y para cualquier cristiano que vive su vida cristiana y que ama al Señor, es ganancia estar con el Señor. Pero el apóstol Pablo también puede afirmar, el Señor quiere que yo me quede en medio de ustedes por ustedes, para que les enseñe a ustedes, para que les ayude a crecer a ustedes, para que los ame tanto a ustedes, para que puedan vivir una vida cristiana como yo vivo mi vida cristiana. Y puedo decir, el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y mi hermano, de la misma forma es el mismo concepto para nosotros como cristianos hoy. Si hoy nosotros estamos en este mundo, es para que este mundo no sea digno de nosotros y para que nosotros seamos esa herramienta en medio del mundo para predicar a aquellos que no conocen al Señor, arrepiéntanse y regresen al Señor. Y regresen al Señor. El mundo no era digno de ellos. Entonces, mis hermanos, vean conmigo otros pasajes. Salmo capítulo 40, versículos del 9 al 10. Yo les voy a leer en la versión NBI. Y miren lo que dice: en medio de gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. Y miren cómo termina el salmista: no oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. ¿Podríamos decir nosotros también lo mismo? Señor, no he sellado mis labios. Señor, no he escondido tu justicia en mi corazón. Señor, no he ocultado en la gran asamblea tu verdad y tu amor. Salmo 71, del 15 al 16 dice: todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Soberano Señor, relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia solamente. Qué palabras, ¿no? Del salmista, que puede decir: de tu justicia hablaré, día y noche hablaré de tu justicia. Y no como el anterior, que pudo decir o pudo comparar, ¿no es cierto? No quiero ser de aquellos que en la asamblea donde estaban otras personas negué tu amor y tu verdad. Y en último versículo, Salmo 119, 46, dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Y miren, puntualmente, esta la tenemos en nuestra versión Reina Valera, y lo dice textual: hablaré tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y no me avergonzaré. Mis hermanos, entonces, una vez más, la idea de estos versículos que nosotros tenemos aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, la esencia de este primer capítulo es no avergonzarte del Evangelio, no avergonzarnos de Cristo, no avergonzarnos como el versículo 5 no se avergonzó ni Loida ni Eunice, porque ellas pudieron
tener una fe no fingida, y esa fe no fingida es producto de haber vivido para un Dios sin avergonzarse. ¿Y por qué no debemos avergonzarnos? Porque después el apóstol Pablo va a decir en el versículo 8 que Él mismo no se avergüenza de estar preso y que por esa razón Timoteo tampoco tiene que avergonzarse. ¿Y por qué vemos otro ejemplo en el versículo en el versículo 16 más adelante, donde habla de Onesíforo, diciendo que Dios tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y miren cómo sigue, y no se avergonzó de mis cadenas. No se avergonzó de mis cadenas. Yo te quiero decir, mi hermano, que la vida cristiana implica que nosotros como creyentes no debamos avergonzarnos del Señor. No avergonzarnos del Señor. Y por esta razón ustedes tienen en sus dípticos, en sus apuntes, estas ocho formas mediante las cuales un cristiano puede protegerse de avergonzarse de Cristo. Y probablemente solo veamos hoy la primera o la segunda. Y la primera de estas es, miren el versículo 6, ¿cómo comienza? En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, mi hermano, la primera forma para que tú puedas protegerte de avergonzarte en contra de Cristo, la primera cosa que tú tienes que hacer es avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Por el contexto de la carta, ya hemos dicho algunas predicaciones anteriores, probablemente el encomendado apostólico, en este caso Timoteo, después de haber pasado 5 a 6 años, que es la ventana que nosotros tenemos entre 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, habrá tenido que luchar diferentes batallas en el ministerio. Habrá tenido que sufrir diferentes cosas en el ministerio. Hablamos la semana pasada que se describe en los primeros 5 versículos a Timoteo como alguien que estaba llorando en el ministerio. No sabemos si puntualmente él lloraba por la pérdida del apóstol Pablo, que ya no lo iba a ver más o ya no iba a tener a su padre espiritual, pero se nos describe a Timoteo llorando cuando Pablo dice, puedo recordar tus lágrimas, Timoteo, y al recordar tus lágrimas yo me lleno de gozo. Entonces Timoteo en su ministerio que estaba teniendo en la región del Asia Menor, en Éfeso, probablemente estaba pasando por momentos difíciles. Probablemente haya tenido que sufrir en ese lugar. Probablemente haya tenido que estar en situaciones incómodas en ese lugar. Pero noten que aunque Timoteo estaba flaqueando en ese aspecto espiritual, Pablo le alienta una vez más a su hijo amado y le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ahora, obviamente tenemos que explicar qué significa fuego del don de Dios que hay en ti. Y quizás sería la mejor forma de hacer esto es explicar qué son los dones de Dios. Ahora, tú sabes, mi hermano, yo quiero que ustedes puedan una vez más pensar en esto. Tú sabes, mi hermano, que cuando tú viniste al Evangelio, que cuando tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, una de las obras que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente al momento de la conversión, al momento de la regeneración, al momento de experimentar la salvación de Dios, es otorgarte a ti dones espirituales. Y con dones espirituales nos recibimos a una capacidad espiritual otorgada por el Espíritu Santo de Dios para que tú puedas ponerlas en ejecución a fin de que la iglesia o tus hermanos sean edificados. Esta lista de dones que nosotros tenemos podemos encontrarla en 1 Corintios 11, podemos encontrarla en Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12 y 1 de Pedro también. No, la idea en esta mañana no es describir todos esos tipos de dones, pero mi hermano, usted debería saber qué don usted ha recibido de parte de Dios. Vamos a tener posteriormente en las prédicas, cuando ya hablemos sobre las epístolas de la prisión,
una prédica específica sobre los dones del Espíritu de Dios como una obra que la tercera persona de la Trinidad hace al momento de nuestra conversión. Pero como ya les digo, la idea acá no es explicar cuáles dones hay, cuáles están vigentes, cuáles no están vigentes, todos están vigentes. No estamos entrando en ese punto, sino lo que yo te quiero llevar a pensar a ti, mi hermano, es que tú tienes una habilidad espiritual dada por el Señor para ponerla en práctica a fin de que tus hermanos, el que está sentado al lado tuyo, sea edificado. Y la idea, mi hermano, también es de que tú, siendo un hermano que ya ha participado durante muchos años en medio de la iglesia del Señor, tú reconozcas, tú hayas ya reconocido cuáles son esos dones con los cuales Dios te ha capacitado. Y la pregunta a su vez que viene es, ¿estoy ejerciendo esos dones? Mis hermanos, con esto de dones espirituales, nosotros no queremos como cristianos parecer en un sentido místicos. Parecer en un sentido que estamos considerando que somos como parte de una película de acción, que tenemos algo especial a lo que otras personas no tienen. No estamos diciendo que somos en algún sentido como algún superhéroe, en algún sentido. No estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que espiritualmente el Señor a través de su Espíritu Santo te dio a ti algo puntual que a tu hermano de al lado no le dio. Y en uno de esos dones puede ser la predicación, otro de esos dones puede ser el amor fraternal, el amor que se ve reflejado en actos de servicio, la administración y diferentes otros dones que pueden haber. El tema es que tú tienes que identificar qué don tienes, mi hermano. En el caso de Timoteo, nosotros vemos que después en la carta se le dice a Timoteo, en el capítulo 2, exhorta, reprende, redarguye, anima a sus hermanos como pensando que el don que tenía Timoteo era el don de predicación, el don de enseñar, el don de ser un pastor maestro en ese lugar. Después se le dice, cumple tu ministerio de evangelización. Probablemente haya sido también un evangelista, haya tenido algunos dones Timoteo, a los que el apóstol Pablo le anima a Timoteo a recordar que los tiene. Ahora, para nosotros también es exactamente la misma exhortación, mis hermanos. El Señor al momento de nuestra conversión nos ha dado dones, ha capacitado nuestras vidas para que le sirvamos y sirvamos al pueblo de Dios. El punto es, mis hermanos, ¿qué don tienes tú? ¿Qué don tienes tú? Más adelante, en ese mismo versículo, dice que esos dones que Timoteo está participando ha sido por la imposición de las manos de Pablo y la imposición de las manos del presbiterio, como lo dijo en primera de Timoteo. Ahora nosotros no debemos entender en un sentido que el apóstol Pablo es la persona por la cual vinieron los dones de Timoteo. No, ni de la misma forma pensar que el presbiterio o el conjunto de ancianos fueron las personas por medio de las cuales vinieron esos dones. No podríamos pensar así, porque es una obra del Espíritu Santo de Dios. Pero lo que sí está haciendo el apóstol Pablo y el presbiterio del que se habla allí, del que Timoteo fue parte, fue el conjunto de hermanos que conformaron la iglesia de aquel entonces, que decían, Timoteo tiene el don de enseñanza, Timoteo tiene el don de exhortación, Timoteo tiene el don de evangelista, y nosotros como iglesia reconocemos esos dones y le damos una oportunidad de servicio a Timoteo para que él pueda ejercer esos dones. Y es la misma forma en cómo nosotros como iglesia tenemos que basarnos, mis hermanos. Pero ahora, ¿cómo nosotros, mis hermanos, podemos participar o ocupar lugares de servicio en medio de la iglesia del Señor cuando no hemos reconocido los dones con los que hemos sido dotados? Mi hermano, ¿tú sabes tu don? Quizás alguno de ustedes puede decir y pueda en algún sentido excusarse, no es que yo ya soy muy viejo, no es que yo ya se me pasó el tren, no es que en mi lugar no entiendo mucho de la Biblia. Mis hermanos, por esa misma razón y una exhortación así chiquita, por eso nosotros como iglesia abrimos el espacio del domingo 9 de la mañana para que nos capacitemos, para estudiar más de la Biblia. Entonces, mi hermano, usted no tiene excusa para decir que no reconoce los dones que usted tiene, y tampoco tiene excusa, mi hermano, para decir no pongo al servicio de mis hermanos de este don porque no sé. No, mi hermano.
Y más bien le animo a usted, mi hermano. La palabra avivar que utiliza el apóstol Pablo es, no voy a decir la palabra griega porque me va a salir mal, pero es una palabra que se utiliza para atizar la brasa. Eso es cuando nosotros hacemos un asadito en casa, probablemente hoy cuando gane Argentina. Hacemos un asadito en la casa y ya se está apagando el carbón. No sé si algunos van por Argentina o no, pero bueno, yo voy por Argentina, porque mi esposa es argentina y estudié en Argentina. Pero el punto es, cuando la brasa se está apagando, cuando la brasa está así blanquita y parece que ya se va a apagar, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aventamos, ¿no es cierto? Aventamos el aire. ¿Y qué hace el aire? Reaviva de vuelta el fuego que se está apagando. Esa es la misma expresión o el mismo ejemplo que el apóstol Pablo toma para que nosotros podamos avivar los dones que ha puesto en ti. ¿Te das cuenta? Entonces probablemente, mi hermano, tengas muchísimos dones y nosotros como iglesia queremos saber cuáles son esos dones. Queremos ponerte y colocarte en la gracia de Dios en un lugar de servicio en medio de su pueblo, porque la obra del ministerio, como ya hemos dicho reiteradas veces, no es la obra del pastor ni la obra de los ancianos de la iglesia, sino de todos los que hemos decidido caminar juntos como iglesia del Señor. Entonces sobre ti, mi hermano, está una gran responsabilidad que no solamente es venir los domingos a la iglesia. Sobre ti, mi hermano, hay una más alta y grande y sublime responsabilidad que solo ser un asistente. Mi hermano, el Señor te quiere usar. Quiere usar tu vida porque el Señor te ha capacitado de dones. Y quizás si tú ya conoces ese don, si tú ya conoces ese lugar puntual, esa facilidad que el Señor te ha dado por algún don específico, que probablemente vamos a dejarlo para la segunda parte de esta prédica para que nada más podamos notar cuáles son esos dones y quizás considerar, sí, tengo este don. Si tú ya has reconocido ese don, entonces avive el fuego de ese don. Tú sabes a lo que el Señor te ha llamado a hacer. Entonces, mi hermano, reaviva el fuego de Dios que hay en ti. Y el apóstol Pablo, como lo vimos la semana pasada, es la persona perfecta que puede decir esas palabras a su encomendado apostólico, a su hijo verdadero en la fe, Timoteo. Porque noten cómo era el inicio del capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo dice, yo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo dijo el apóstol Pablo? Estando preso, en una celda sucia, compartiendo su celda con otras personas que también estaban probablemente esperando el tiempo de su muerte, sin tener muchos beneficios, pero el apóstol Pablo puede decir, agarrarse de lo que Dios produce en su vida, lo que Dios dice que Él es, y decir, yo soy apóstol del Señor Jesucristo, en medio de una circunstancia adversa. Y de la misma forma hoy, mis hermanos, somos animados a avivar ese don que el Señor ha puesto a través de su Espíritu para que tú le sirvas. ¿Dónde son ocupados esos dones, mis hermanos? Mira al lado tuyo, con tu hermano en la fe. ¿Sabes de enseñar? Perfecto, mi hermano, enséñanos a todos. ¿Sabes administrar? ¿Sabes tener el don de evangelismo? Salgamos a evangelizar. Nota cómo la iglesia es beneficiada si cada uno de nosotros aplicásemos constantemente esas habilidades espirituales en un sentido sobrenaturales que vienen de parte de la tercera persona de la Trinidad para que su iglesia sea bendita, para que la iglesia de Dios sea bendita. Renueva tu don, renueva el don de Dios que hay en ti. Atiza las brasas para que ardan y para que estas brasas no mueran. Mis hermanos, vamos a quedar hasta ahí en esta porción. Hicimos un pequeño, nos metimos al capítulo 1 considerando, mis hermanos, lo primordial. El Señor, mi hermano, te ha llamado a no avergonzarte de su nombre. Eso es el énfasis que yo quería dar en esta mañana a través de esta predicación. En ocasiones, mis hermanos, debemos reconocer y debemos agachar nuestra cabeza y debemos pedirle al Señor perdón
porque en algunas ocasiones hemos cerrado nuestra boca y no hemos dicho que somos cristianos, y menos aún le hemos predicado a esas personas que teníamos la oportunidad de predicarles, y nos hemos avergonzado. Y vergüenza debería darnos, pero hoy somos animados, mis hermanos, a que no nos avergoncemos del Evangelio, porque en palabras del apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Eunice y Loida no se avergonzaron, Pablo no se avergüenza, Onesíforo no se avergüenza, y ningún otro cristiano debe avergonzarse de ser un creyente y de proclamar la verdad de Dios. Y en esta primera herramienta que hablamos en esta mañana, para que no nos avergoncemos del nombre de Cristo, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, mi hermano. Y nosotros como iglesia queremos acompañarte, si tú no conoces tu don, a identificar tu don. Si tú ya sabes tu don y después que hayas identificado tu don, queremos que lo pongas en práctica. Y en tercer lugar, queremos que ocupes lugares para que el Señor sea beneficiado y le amemos más y mejor a nuestro Dios. Amén. Vamos a terminar orando en esta mañana. Padre, queremos agradecerle por la oportunidad de tener su palabra. Queremos ser animados por ella. Queremos rogarle, Señor, que usted pueda llevarnos a considerar su verdad y guardarla en nuestro corazón y aplicarla en nuestra vida. Señor, queremos rogarle que nos perdone porque en muchos casos, por el Pedro que llevamos dentro, nos hemos avergonzado de usted, Señor. Puede ser en reuniones familiares, en reuniones de trabajo, por adquirir o llegar a estar en lugares de importancia, nos hemos avergonzado de usted, Señor. Y le rogamos que nos perdonen, le rogamos, Señor, que al igual que Pedro nos dé esa oportunidad de estar de nuevo bajo sus pies, disfrutando de una comunión íntima y recibir su perdón, su abrazo, su favor, Señor. Queremos rogarle que nos ayude, Señor, a pensar en qué son aquellas cosas que usted ya nos ha dado a nosotros como cristianos para que le amemos y le adoremos mejor. ¿Cuáles son esos dones puntuales que usted nos ha capacitado para que nosotros lo pongamos al servicio, Señor, de nuestros hermanos y le amemos a usted sirviendo a nuestros hermanos? Rogamos, Señor, que usted nos abra nuestros ojos, que usted nos ayude a participar de esta tu iglesia unánimemente, pensando en Cristo, con un mismo espíritu, con una misma pasión, con un mismo objetivo, que sea llevar gloria a su nombre. Ponemos el resto del día en sus manos, nuestras familias en sus manos, y esperamos su bendición sobre su palabra en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte.
Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones